soy Rebeca Grafía y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en otro martes. Ya teníamos algunas semanas que no nos veíamos. Espero que les haya gustado la nueva sección del canal de Compártenos tu proyecto. Está muy padre, les voy a dejar otra vez aquí los links abajo de los últimos videos que hicimos. Ya sabes que te puedes poner en contacto conmigo si te gustaría hacer este vínculo con Rebeca Grafía para platicarnos sobre tu proyecto de divulgación histórica. Y bueno, en esta ocasión vengo a hablarles de un tema que la verdad ya tenía muchas ganas de, desarrollarlo con ustedes, de intercambiar ideas con ustedes. Incluso hice yo una encuesta en Twitter, muchas gracias a las personas que participaron y que incluso pusieron así como algunos comentarios por ahí, se los agradezco bastante porque me ayudó mucho para hacer la estructura de este video y para contemplar algunos temas que yo la verdad no había como tomado en cuenta, ¿no? Y bueno, estoy hablando del ejercicio de la lectura, ¿de acuerdo? El arte de leer. Hablábamos nosotros o le hemos dedicado ya bastante al arte de escribir, a este ejercicio que aparentemente tenemos la idea de que es como un talento natural o que es como algo con lo que se nace, y en realidad hemos desmentido esto y hemos hablado ya de cómo en realidad es un proceso, no es un ejercicio que se desarrolla con el tiempo, que requiere disciplina, que consta de distintas etapas, y lo mismo sucede con el arte de leer, ¿de acuerdo? Entonces te voy a platicar algunas de las estrategias que yo utilizo, que yo aplico a la hora de leer, y lo dividí en aquellas, aquellos pequeños tips o pequeños trucos que yo hago antes de leer, durante la lectura y después de la lectura. Antes de la lectura, yo te recomiendo que primero comiences con tu búsqueda de fuentes, es decir, que tengas todos tus materiales, que tengas todos los textos a tu disposición, ¿de acuerdo? Para que esto no interrumpa nuestra rutina de lectura que después vamos a trazar, que no tengas que estar así como regresando a la biblioteca o que tengas que estar haciendo como búsquedas de último momento. Primero dedícale el tiempo a organizar todos tus materiales, a reunirlos todos, a revisarlos, a revisar tus programas o los ejercicios o tareas que te vayan a exigir durante el semestre. La mayoría de los maestros dan los programas desde la licenciatura, en la maestría y el doctorado, la mayoría también funcionan, así que tú ya sabes, de antemano cuáles son los materiales que vas a requerir. Así que yo prefiero primero reunir todas mis lecturas y tener todos los textos al alcance para no tener esta interrupción después, ¿de acuerdo? Durante esta organización lo que hago yo es revisar los textos, es decir, reviso los autores, cuáles se conectan, cuáles se repiten, cuáles quizás se pueden citar unos a otros, por ahí nos podemos dar cuenta de eso en las reseñas, o si hay algunas temáticas parecidas, ¿no? Entonces reviso los textos rápidamente, reviso su extensión, me doy una idea de cuáles quizás van a requerir más tiempo o de cuáles quizás van a requerir lecturas complementarias también. Entonces hago como una revisión muy rápida después de que ya tengo todos mis materiales. También lo que hago es organizar las fechas de entrega, que la mayoría de ustedes en la encuesta contestó que es así como se guían en su proceso de lectura, de acuerdo por la fecha de entrega que tienen para sus trabajos. Eso está muy bien. Sí, yo creo que yo también hago eso, de organizarlo por fecha de entrega, pero también algo que hago es que los organizo por temáticas, y dentro de las temáticas escojo la lectura que más me llama la atención o la lectura que más me gusta. Lo que hago también es a veces leer el principio de cada una de las lecturas, ya sea de la materia o de la fecha de entrega que yo tenga primero, y escojo como la que me jala, ¿no? ¿De acuerdo? Este es un consejo que a mí me dio una escritora hace mucho tiempo y me gustó, ¿no? Y desde entonces lo aplico. Leo como el principio de cada libro o novela que voy a leer, pero también lo empecé a aplicar para mi proceso de investigación, y la verdad es que me ha resultado a mí más fácil. Entonces creo yo que sí nos podemos dar como ese gusto que dentro de las lecturas obligatorias que tengamos podamos escoger, aquellas que nos llaman más la atención, ¿no? O quizás que tú quieras comenzar con lo más difícil o con lo más fácil, también se vale. Es que al igual que en el proceso de escritura, no se tiene que comenzar con lo más difícil, ni se tiene que comenzar como bien a la primera, es decir, que a la primera lectura ya entendiste todo y ya sacaste tu ficha luego y ya es una ficha que está correcta y que ya está bien. Entonces, bueno, lo segundo que yo hago antes de leer es trazarme un horario de lectura.
Una vez que ya organicé todos mis materiales, que ya los tengo a mi disposición, que ya sé cuáles son las fechas de entrega más apremiantes, ahora sí me trazo un horario de lectura, ¿de acuerdo? Semanal. Generalmente mis semanas se repiten, pero también son semanas que varían. Y bueno, lo cierto es que no todos tenemos la misma situación laboral o familiar a la hora de establecer un horario, ¿de acuerdo? Pero sí es necesario porque se trata de lecturas obligatorias, ¿de acuerdo? Es como hacer ejercicio, tú necesitas hacer condición con la lectura, ¿de acuerdo? Digamos, cuando tú empiezas a correr o empiezas a ir a nadar, tienes que hacerlo poco a poco. Primero das una vuelta y luego descansas y luego das otra y luego caminando, etcétera. Es lo mismo para la lectura. No puedes comenzar tú a leer 6 horas diarias o 7 horas diarias si no has leído antes o si antes tú estuviste recopilando fuentes o estuviste redactando, ¿de acuerdo? Recordemos que las etapas de investigación también varían y por lo mismo también sus tiempos, pero sí ayuda mucho trazarse una rutina de lectura. En la encuesta estuvo dividido 40% y 40% contestaron que leen de 1 a 2 horas diarias, luego de 2 a 4 horas diarias y por último el 20% contestó que leía más de 4 horas diarias. Entonces, eso está perfecto. La verdad yo creo que aquí el punto es que vayas haciendo condición, ¿de acuerdo? No te desanimes si hay gente que lee más tiempo que tú o que tú lees menos. Más bien ahí es que tú tomes tu propio ritmo, ¿de acuerdo? Comienza con 1 hora diaria o con 2 horas diarias, que a mí me parece que es un mínimo muy bueno, 2 horas diarias. Y después quizás puedes repartir 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde y ya estás leyendo 4, ¿no? Y después quizás leas otra media hora más o pasado unos meses o unas semanas y ya estás leyendo más de 4 horas, ¿no? Entonces es personal este proceso, el ir haciendo condición. Un esquema que nos recomendó nuestro colega Omar Mora, por ahí contestó en Twitter, muchas gracias, es que él, por ejemplo, lee 45 minutos, luego descansa 15 y toma notas. Eso está muy bien, es un esquema muy bueno. Yo sigo el mismo esquema. Quizás no soy tan estricta con los minutos, pero sí me pongo como, ok, primero voy a acabar este capítulo y lo que me tarde, pero hasta terminar el capítulo, descanso 10 minutos y luego tomo notas o retomo otra lectura o me pongo a leer otra cosa. Aquí también es importante los descansos, digamos, durante la lectura, ¿no? Y bueno, también algo que hago antes de leer es elegir el lugar. Yo estoy con ustedes, con los que contestaron la encuesta, la mayoría respondió que leen en su casa, que leen en su estudio. Yo también lo hago así, es el lugar al que más le dedico el tiempo de lectura. La verdad es que en otros lugares como la biblioteca o el café, para mí son lugares que me distraen muchísimo a la hora de querer leer o de querer, la verdad es que prefiero estos lugares. Por ejemplo, el café lo prefiero para redactar, pero quizás si no tengo otra opción, que estoy de viaje, y la biblioteca la prefiero como nada más para la recopilación y revisión de fuentes así como rápido y general. Yo me concentro más en mi casa, pero también a veces en la casa hay mucha distracción, ¿no? Especialmente si vives con otras personas y que no entienden, digamos, que estás trabajando o que estás ahí nomás en la compu, ¿no? Y es como, pues que estoy leyendo un PDF, ¿no? Pero aquí lo importante es que tú encuentres un lugar en el que no te interrumpan, que esté limpio, que no te distraigas, que tú te sientas cómodo y que le puedas dedicar el tiempo que tú ya acordaste que le vas a dedicar, por ejemplo, esas 2 horas diarias o esa hora diaria, ¿sí? Y también algo que yo hago antes de leer es que busco la biografía del autor, ¿sí? También busco una reseña de la lectura que voy a realizar. ¿Por qué? Porque no quiero que durante la lectura, digamos, me distraiga algún dato que no entiendo o alguna referencia que no entiendo. Claro que es imposible como saberlo antes todo, digamos, saber todo antes de leer, pero busco yo que durante la lectura no distraerme tanto, ¿de acuerdo? Y la verdad es que buscar la biografía del autor ayuda mucho para la etapa en la que ya leemos como el prefacio y el prólogo, en el que entendemos quizás algunas referencias que hace a sus maestros, a las universidades en las que trabajó o a otros trabajos previos que tuvo y que continúa en esa obra, ¿no? Y eso a ti te va a dar mucha orientación para saber de qué está hablando el autor. Y bueno, ahora sí pasemos a lo que hago durante la lectura. La verdad es que mi proceso de lectura es muy lento y es muy largo, pero también varía, digamos, de acuerdo a las lecturas que tengo. Hay lecturas que son más sencillas que otras,
hay lecturas que son más extensas que otras y también varía, por ejemplo, si estamos en licenciatura, maestría y doctorado. En la licenciatura, creo yo, es muy pesado porque tienes materias muy distintas, puedes estar llevando patrimonio, historia de México, archivística y pues arte, ¿no? O algo así, y todo al mismo tiempo, y son lecturas que varían bastante. Por eso te digo que es muy importante la primera etapa de la organización. Entonces, bueno, quizás algunas lecturas les vas a dedicar más tiempo que otro, pero también, por ejemplo, en maestría y doctorado, quizás tengas que hacer varias relecturas cuando se trata de entregar la tesis o cuando se trata de entregar algún artículo, ¿no? Entonces, lo que yo hago primero es hacer una lectura general del texto, ya sea del capítulo o de la obra, o de los capítulos, pero lo que hago con esta lectura general es leerlo de corrido. No subrayo ni anoto nada. Que, por ejemplo, al contrario, la mayoría de ustedes me respondió que ustedes sí realizan las notas durante la lectura, ¿no? O durante la primera lectura. Yo también antes lo hacía así, ya no lo hago así, porque antes lo hacía como para ahorrarme tiempo, pero me di cuenta de que en realidad la lectura lleva varias etapas, ¿sí? Entonces, lo que hago primero es, les digo, hacer una lectura general sin subrayar, sin anotar nada. Ya hasta que termino, hago una nota general de quizás unos 5 o 6 renglones en mi libreta, es decir, tomo apuntes, pero es una sinopsis o una reseña muy, muy breve de lo que se trata el texto, de lo que me recordó, de lo que no entendí. Es decir, hago una reseñita de mi primera impresión del texto, ¿de acuerdo? Nada más. Después descanso, dejo que pasen ya sea unos días, no dejo que pasen semanas. La mayoría de ustedes me contestó que variaba el tiempo que ustedes dejaban pasar para su relectura. Yo la verdad creo que no deben de pasar muchos días, por ejemplo, semanas ya me parece demasiado. Quizás un fin de semana o 3 días está bien para que no pierdas como el hilo, pero también para que descanses, ¿no? Y puedas retomar las notas y principalmente esta nota que te digo de la primera impresión que tú tuviste de la lectura. Entonces, bueno, hago ya la relectura. En esta relectura ya subrayo, tomo notas, corrijo, ahora sí ya manipulo más el texto y digamos, estoy haciendo ya en mis apuntes el borrador de lo que va a ser mi ficha, ¿de acuerdo? Que también ahí la mayoría de ustedes me contestó que hace la ficha directamente. No, la verdad yo no puedo hacer eso. Yo sí necesito hacer como un borrador primero, que en este caso son los apuntes. Eso siguió a continuación. También hubo, digamos, otra parte que contestó que hacía las dos cosas, ¿no? Tomaba apuntes y luego hacía la fecha. Yo creo que también aquí varía por el tiempo que tengamos para dedicarle a cada lectura. Quizás si es una lectura para la materia no le vas a dedicar tanto tiempo o tanta relectura como si fuera una lectura para la tesis, ¿no? Pero esto tú ya lo contemplaste desde la organización de tus textos, ¿de acuerdo? Y bueno, ya por último lo que hago es una relectura general, es decir, hago una tercera lectura. Y ahora sí reviso todo y me paso a hacer la ficha, ¿de acuerdo? La ficha, la verdad, yo sí la hago ya, ahora sí como en computadora. La mayoría de ustedes me contestó que la hace directamente en digital. Fue poca la gente que me contestó que la hacía en ambas, digamos, escribiendo primero y luego pasándolo. Yo una vez que lo paso, es como una reseña mi ficha en realidad. Hago una reseña de los planteamientos principales, pero también ya ya empiezo a discutir con otras lecturas que voy leyendo, que voy, digamos, o que va mencionando el autor, o con lo que a mí me recuerda, con lo que lo voy a discutir, y también ya dejo mi comentario personal, de acuerdo, mi conclusión, que a mí la verdad este tipo de fichas me ayudan bastante para ya cuando estoy redactando como tal. Y bueno, como te digo, también durante la lectura es importante que descansemos la vista. Un esquema que les digo, el que nos recomendó Mármora, ese está muy bueno, ¿no? Necesitas tú descansar la vista unos minutos, incluso hay ejercicios por ahí de ver arriba, abajo, a un lado, al otro, ver toda la habitación, ver un punto lejos, luego cerca, es decir, a descansar la vista, despejarte un poco y bueno, ahora sí como retomar la lectura o la siguiente lectura. Y por último, ¿qué es lo que hago yo después de leer? Después de leer, les digo, hago la revisión de mis apuntes, hago la ficha, descanso, dejo que pasen unos días y reorganizo también mis lecturas. Hay que reorganizar, quizás la lectura con la que yo quería continuar o la lectura que yo quería complementar ya no era.
Entonces hay que volver a retomar los materiales que vamos a leer y repito, jalo lo que más me gusta, retomo lo que más me gusta, lo que más me llama la atención, aunque sean lecturas obligatorias, y obviamente me voy guiando por el calendario de la fecha de entrega, ¿no? Y bueno, ¿cuánto tiempo dejo que pase para redactar? La verdad yo sí no dejo que pasen semanas. Lo cierto es que también por eso hago todo este proceso que te expliqué durante la lectura, no apuntes, luego la ficha, luego leer, porque aquí ya estamos comenzando a redactar, ya estamos comenzando a escribir, y una vez que tú ya te pongas como a hacer el borrador plumazo del cual ya hemos hablado, o a la edición de los textos, tú vas a poder retomar estas notas, tú vas a poder revisar cómo cambió tu proceso de lectura, cómo quizás lo que no entendiste en la primera lectura ahora ya lo entiendes, o lo entiendes diferente, o lo confrontas con otro autor de distinta manera. Y bueno, también después de la lectura lo que hago es hacer lecturas complementarias. En mi caso sí, la verdad creo yo que me ha ayudado bastante a hacerlo así, porque entiendo más la obra principal que estoy leyendo o el corpus que he seleccionado, por ejemplo, para mi tesis, y obviamente no puedes hacer todas las lecturas que ya hizo el autor que estás analizando o la lectura que estás analizando, pero sí quizás hay algunas lecturas clave que tengas que retomar, y bueno, yo lo que hago es hacer una lectura general, ¿de acuerdo? De estas lecturas complementarias, ya sea que busque algo en internet, que tenga el texto a la mano y me ponga a hojearlo, o me ponga a leer algún capítulo en específico que dijo el autor. La mayoría de ustedes también me contestó que esto solo lo hacen si es urgente. Sí, es cierto, esa es una cosa, o sea, no podemos dedicarle todo el tiempo, pero por eso también es importante la organización que hicimos de los textos, ¿de acuerdo? Para darnos una idea de lo que quizás tendríamos que leer de forma complementaria. Un buen tip también que yo hago para ya elegir mi siguiente lectura, les digo, es esto, ¿no? Lo que hago es leer el principio de los párrafos de la lectura, por ejemplo, los 2 o 3 primeros renglones principales o iniciales, perdón, y luego leo los 2 últimos renglones, y así más o menos hago una lectura de los capítulos, y digo, no, esta sí, y ya es como escojo yo una lectura, que esta forma de leer también nos ayuda cuando estamos organizando, ¿no? Digamos, leer los 2 primeros renglones y luego los 2 últimos renglones de cada párrafo, para darnos una idea de los capítulos, por ejemplo, lo puedes hacer con todo un libro, y así te puedes darte una idea de cuáles temas va a volver a retomar el autor, o en cuáles temas se enfoca más, cuáles temas repite, etcétera. Y bueno, también yo, algo que se me pasó durante la lectura es que apago el celular, o lo dejo en modo avión. Es que no pasa nada si tú apagas el celular 2 horas o 1 hora. Precisamente por eso también busco los datos antes, para no distraerme con búsquedas durante el proceso de lectura, porque yo la verdad me distraigo con mucha facilidad. Entonces prefiero dejarlo así. Y lo cierto es que también la gente se acostumbra a que en cierto horario no estás disponible o no contestas, y no pasa nada. Si es muy urgente, te van a localizar, pero créeme que es muy rara la vez que sea algo realmente urgente. Y bueno, esos son todos los tips, todas las estrategias que yo realizo a la hora de leer. Por último, sí, yo la verdad también sí hago la lectura del prólogo, del prefacio y de las notas al pie. Tómalo en cuenta a la hora de hacer tu esquema de lectura. No quieras encasillarte en ciertos minutos, quizá. Tómalo por capítulos, no le hace que, a veces empezamos una lectura y nos tardamos 3 horas, o 2 horas. Por eso te digo, el arte de leer es eso, es un ejercicio que se desarrolla con el tiempo, es un ejercicio creativo. Y sí, yo la verdad antes como que quería entrar directo en materia o directo al capítulo, ya para no perder más tiempo, y prescindía de leer el prefacio o el prólogo. Ya no lo hago así, lo hago al revés. De hecho, eso me permite tener orientación para saber de qué está hablando el autor, especialmente si ya busqué su biografía antes. Ya sé a quién se está refiriendo en el prólogo, ya sé a qué universidad se refiere aquí, o a cuál maestro le agradece, o cuál lectura fue fundamental, ¿no? O de cuál lectura u obra anterior se desprende esta obra, etc. Entonces te da orientación, te ubica en el horizonte del autor. Y también leer las notas, yo sí las leo. Toma más tiempo, sí,
pero te da una idea también desde dónde está hablando el autor y de las lecturas complementarias que quizás puedas retomar más adelante. Y bueno, ahora sí, estos son todos los tips que yo tengo. Te dejo, ya sabes, mi entrada al blog, también te dejo todas mis redes sociales y espero que me dejes tus comentarios con más tips, con más estrategias y nos vemos aquí el próximo martes.